Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Bueno, qué días estamos teniendo, ¿no? Los movimientos en toda la aviación civil son importantes, no sabemos exactamente dónde estamos parados, pero la información que tenemos en Aeromarket es que en las próximas 72 horas, podría llegar a ser de ahora al lunes, podría publicarse la nueva Agencia de Aviación Federal o algo así. Esto es muy interesante porque en los próximos 2, 3, 4 meses vamos a saber si esto que se crea es algo que va a funcionar o un sello de goma nuevo, un título más dentro de organizaciones que se suceden sin solucionar los grandes problemas de la aviación. Yo creo que en esta oportunidad, si la subsecretaría, creemos que podría desaparecer la subsecretaría de Transporte Aéreo, pero de lo que no tenemos prácticamente dudas, o todas las astros parecen estar alineados para que el señor Hernán Gómez tenga el poder absoluto sobre la aviación civil argentina, sobre todo lo que significa. Así que ahora ya no hay otros responsables más que el actual subsecretario de Transporte Aéreo, y vaya a saber cuál será el próximo cargo que asuma o permanezca en esa subsecretaría. Lo cierto es que el tiempo corre y vamos a estar viendo qué cambia en nuestra aviación. No solamente en el aspecto normativo, hay compromisos muy serios por adoptar los LAR, sino en las cuestiones que hacen a las operaciones aéreas. En este momento estamos en una gran crisis por una cuestión de cartografías. Los procedimientos instrumentales, como ha divulgado Aeromarket por todos los medios que tenemos, que se cancelaron, están trayendo enormes trastornos a la aviación comercial en un momento en que estamos ingresando en el invierno y que las operaciones visuales se podrían hacer inviables, sobre todo en la Patagonia. Así que estamos viendo qué cambios vienen para bien. Estamos esperando ver qué cambios se implementan para que la aviación funcione mejor. Hoy tengo dos expertos. Uno, los dos son conocidos por estas cámaras y por ustedes. Uno es el doctor Fernando Dosso, que siempre nos acompaña y nos pone al tanto de la normativa. Es un experto en todo el tema de normativa aeronáutica, entre otras cosas, además de docente. Y Carlos Vázquez, que es un experto analista de las empresas aerocomerciales y nos va a ayudar a entender algunas cosas que están pasando dentro de las estructuras empresarias del Estado vinculadas a la aviación. Gracias por venir. Siempre es muy grato tener gente que sigue el día a día de la aviación en sus respectivos campos. Empezaría contigo, Fernando, si te parece. Quisiera ver, hace unos 2 o 3 días surgió el decreto, el DNU, ¿no? 338/25, que viene a cumplimentar toda una serie de normas que se han ido dictando a partir del decreto 70/2023, otro DNU, más otras normas complementarias, no vamos a hacer listado, en una muy buena dirección. Yo diría que estamos en presencia de una regulación de la aviación civil que pone fin a 50 años de deterioro desde el dictado, no tanto del Código Aeronáutico, porque el Código Aeronáutico, la estructura del Código Aeronáutico sigue siendo útil y vigente, se la modifica parcialmente, sino de la Ley 19.030, que es la fatídica ley a la que debemos el atraso de 50 años que vive la aviación civil en la República Argentina. Bueno, estamos saliendo de eso. Las nuevas normas que se han dictado esta semana mejoran todo el
proceso de matriculación de las aeronaves, se ha cambiado por el concepto de domicilio, el antiguo concepto de nacionalidad para los directores de las compañías aéreas, que era lo que yo había llamado cuando quedó de lado en la primera reforma del 70-2023 el reaseguro del testaferro. Bueno, se eliminó el reaseguro del testaferro, lo que sí se requiere es que los directores tengan domicilio en el país, independientemente de su nacionalidad. Este concepto de la nacionalidad también quedó desvirtuado en lo que se refiere tanto al personal de vuelo como al personal técnico, todo el personal habilitado necesario, que puede ser personal extranjero, que ya estaba previsto en el Código Aeronáutico, pero con limitaciones temporales. Bueno, ahora se eliminaron esas limitaciones temporales y se puede contratar personal extranjero, por supuesto con las habilitaciones necesarias y con los certificados requeridos para cada función, sin ningún tipo de limitaciones. También se ha eliminado la figura omnipresente del jefe de aeropuerto para todo tipo de aeropuerto abierto al servicio público. Y en esto siempre hay que tener en cuenta que una cosa es, un aeropuerto es público por el servicio, no por el título de propiedad, si es público o privado. Puede ser privado abierto al servicio público, o un aeropuerto público que no está abierto al servicio, o un aeropuerto de propiedad pública que no está abierto al servicio. Y se ha agregado también una modificación al artículo 111, que era el Estado tenía el privilegio de hacerse cargo de los equipos y aeronaves y demás en caso de que desapareciera una compañía aérea. Y eso también tiene que ver con la compra de los rezagos, que ahora va a ser una liquidación como de cualquier empresa que entra en una situación de quiebra o de desaparición. En consecuencia, es decir, lo que estamos viendo es una continuidad en la política. La política, como he dicho, a mí me parece que es la que corresponde a estos tiempos. Hay alguna cuestión de redacción que se va mejorando, que podría ser mejor. Todavía se siguen extraviando las aeronaves abandonadas en el espacio aéreo, o sea que quedan ahí en una nebulosa por una mala conceptualización de lo que es el espacio aéreo, pero bueno, es un problema menor. Problema de redacción en todo caso. De técnica legislativa. Claro, de técnica legislativa, porque bueno, es un problema que vemos en todos lados. Es decir, tenemos deficiencia en la técnica legislativa. Es decir, no solo no tenemos problemas de comprensión de textos, sino que tenemos problemas de redacción de textos, precisamente porque tenemos falta de comprensión de textos. Esto lo vemos en los posgrados, lo veo yo en el posgrado que estoy dictando, que tenemos problemas también en la redacción. Pero bueno, son problemas menores. En consecuencia, yo rescato el lineamiento general de la política, que me parece excelente, me parece que nos pone en una buena senda, están dadas todas las condiciones como para que la actividad se pueda desarrollar sin ningún tipo de impedimentos, pero claro, esto es como una partitura de una sinfonía. Es decir, si la sinfonía la escribe Beethoven, está todo fantástico. Ahora, si después la va a ejecutar la charanga del Caribe o el cuartetazo de no sé dónde, ahí vamos a tener problemas. Entonces, acá yo volvería a la Gran Sarmiento. ¿Qué llamo yo a la Gran Sarmiento? Sarmiento, como todos recordaremos, cuando hubo que empezar a enseñar a leer y a sacar a los argentinos del analfabetismo, ¿qué hizo? Trajo las maestras de Estados Unidos y ahí empezó la gran escuela argentina, la escuela normal, los liceos, empezó la 1420, presidencia de Roca, y empezó el gran despegue de la Argentina desde la educación, y fuimos el primer país latinoamericano en el cual erradicamos prácticamente el analfabetismo. Bueno, en el campo de la aviación civil estamos parecidos a esa situación de analfabetismo que teníamos hace 150 años, por lo cual yo recomiendo a las autoridades que recurran al personal capacitado de otros países. Tenemos en materia de navegación aérea organismos de primerísimo nivel que han encontrado soluciones. NAV Canada, la compañía de non-profit, o sea, una compañía pública que no tiene interés lucrativo, que es la que maneja la navegación aérea de Canadá, país que tiene características desde el punto de vista de la aviación muy similares a la Argentina, un inmenso territorio, una densidad de población muy baja. En el caso de ellos, bueno, están
son un país de tránsito importante, pero bueno, han sabido desarrollar un sistema de navegación aérea excelente que es modelo para todo el mundo. Y lo mismo en lo que son las organizaciones y administraciones de aviación civil. Recurramos a la gente capacitada en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Bueno, Latinoamérica no tanto, yo creo que estamos ahí más o menos. La OASI, Fernando, dice que estamos bárbaros. Bueno, la OASI, no nos olvidemos que la OASI está pasando la misma crisis que la mayoría de las organizaciones de Naciones Unidas, es decir, se ha politizado, cosa que nunca había sucedido con la OASI. La OASI era uno de los organismos más prestigiosos desde el punto de vista técnico en materia de aviación, y bueno, ha caído también en las situaciones que vemos en los otros organismos internacionales. Son muy pocos los que todavía sobresalen desde el punto de vista técnico. La OIEA, que por suerte y para orgullo de la Argentina lo maneja un argentino, que es el embajador Grossi, que es una figura internacional de primerísimo orden, escuchada y atendido por los principales líderes del mundo. Bueno, ahí tenemos un personaje importantísimo. En aviación tuvimos en su momento al ingeniero Binaghi, que en la Argentina nadie sabe quién es el ingeniero Binaghi, que fue uno de los fundadores y primeros presidentes de la OASI, que la dirigió durante 20 años. O sea que tenemos personas que pueden hacerlo, pero si no las encontramos y no salimos... Yo no vi un descrédito tal como su intervención en la Argentina en los últimos 2 meses, ¿no? Y bueno, a mí de lo que me preocupa, porque para hablar primero hay que conocer qué es lo que se ha analizado, es que no se ha publicado el resultado de las evaluaciones. Cuando veamos las evaluaciones que se han hecho y los resultados que informen los técnicos que estuvieron actuando en el campo precisamente argentino, bueno, ahí estaremos en condiciones de operar. De todas maneras, a mí la verdad que me asombra que si Estados Unidos tiene un puntaje de 89 en la escala de 0 a 100, la Argentina esté en 86, cuando hasta hace 2 o 3 años atrás estábamos en 37, 38, y no aprobamos ni siquiera, no estábamos ni para el 4. Esta remontada me llama la atención. Sería fantástico que se respondiera con la realidad práctica del funcionamiento del sistema, pero bueno, eso lo iremos viendo. Pero insisto, es decir, hay disponibilidad en este momento en el mundo de gente capacitada de primerísimo orden, y la Argentina no tiene que tener ningún tipo de limitación ni cortapisa en recurrir a expertos extranjeros que vengan a poner en orden lo que no conseguimos poner en orden, porque en definitiva ya va 1 año y medio de gobierno y ya con la ANAC fuimos y vinimos 20 veces. Y por ahora ya tenemos 3 funcionarios, ¿no? Considerando la intervención, 2 funcionarios con 3 gestiones. 2 administradores, un interventor que nunca se supo para qué era la intervención. ¿Para qué se había intervenido? En esto a mí tuve la oportunidad de expresárselo a un llamado secretario de Asuntos Estratégicos al comienzo de este gobierno que dependía del entonces jefe de gabinete, y yo le expliqué lo que a mi modo de ver había que hacer, que era el brigadier Antelo, que era recurrir a un único organismo de aviación civil que nucleara todo lo que está desparramado y desarmado por todos lados, una intervención de todos esos organismos, eliminar directorios, funciones superpuestas y demás, y entonces empezar. Bueno, pareciera que 1 año y medio después vamos a ir a donde podíamos haber ido hace 1 año y medio atrás. También hice observaciones sobre qué hacer con Aerolíneas Argentinas que no fueron atendidas. Bueno, ahí estamos, todavía sin resolver. Intercargo sin privatizar, EANA sin saber qué vamos a hacer con EANA, cuando ya todo el mundo, estamos todos de acuerdo que si algo hay que hacer con EANA es llamar a los canadienses que se hagan cargo y empezar a organizar de una buena vez por todas. Por eso insisto en lo que yo llamo la metodología Sarmiento. Llamemos a las maestras americanas que nos vengan a poner en orden la aviación civil de una buena vez. Yo tomo una de las cosas, lo tomo, gracias por toda la información que usted nos da o que nos das. Hay ahí algo que hiciste una comparación, una linda metáfora, ¿no?, de la sinfonía, Beethoven. Yo cuando veo la normativa coincido que está en la dirección correcta.
pero eso tiene que estar sostenido. Vos decís, tenemos que alfabetizar en términos aeronáuticos. Eso está sostenido por una ANAC que no está acorde, o sea, se está construyendo un poco al revés, porque estamos construyendo sobre la arena, porque hasta ahora parece que sí, con las cosas que están sucediendo en este mismo momento en la aviación, y me refiero específicamente a lo operativo, me parece que sí. Por eso digo que hay que traer a las maestras americanas de vuelta. Ahora, ahí hay que también convencer que los expertos hay que pagarlos, ¿no? Y sí, bueno, más caro sale la ineficiencia, la ineficacia y más la peligroso, improvisación. y más peligroso. No hay más caro que la ignorancia, nada es más caro que la ignorancia. Carlos, también se habló acá del tema de las organizaciones de aerolíneas argentinas. Hay casos que son realmente muy preocupantes, como por ejemplo el de Fadea, ¿no? Fadea no se sabe hacia dónde va. Siempre con esta, yo creo que a esta altura, después de tantas décadas, el tema de es estratégico, es para la defensa, es para esto, es para aquello, tampoco ya cierra más. Los argumentos de los años 50 ya no cierran en el mundo actual, pero sobre todo ha llegado a un punto límite, un punto de crisis impresionante en cuanto a no tener las partidas para pagar los salarios y además no producir nada. Sí, ahí me llama la atención, lo último, empezando por el final, digamos, pues el presupuesto estaba subejecutado a marzo, o sea, que es cuando se informa, por lo tanto me llama la atención de que no hayan sacado el dinero que había presupuestado el Estado para pagar los sueldos. Respecto a Fadea, así propiamente dicha, es una intención de sacársela del Estado. Fadea es una empresa que del año 16 para acá, si uno analiza los aportes que realizó el Estado, está en un promedio entre 10 y 15 millones de dólares por año. Eso es lo que aporta al Estado para que pueda sobrevivir la empresa. Hoy Fadea se encuentra cero cash flow, no está generando nada, más allá de que hablan de unas piezas para Embraer. No hay perspectivas de nuevos negocios, porque, por ejemplo, vamos a escuchar que salieron a decir que habilitaron los hangares para inspeccionar 737. En realidad lo que le hacen es poder cambiar el aceite, digamos. La habilitación es muy básica, no se pueden hacer grandes mantenimientos. Pintura quizás de aviones, pero no existe, digamos, negocios como para que le haga sustentable. El Estado se quiere desprender. O sea, lo que tenía antes, que estaba trabajando para LAN, Etihad u otros, no se está... El convenio que tenía con Etihad, que había conseguido la recorrida de los 320 de Latam, por causa de los directivos que estaban en ese momento, un día para otro perdieron las habilitaciones con la ANAC de los talleres. Después de varias extensiones. Claro, y le dejaron, Latam tenía 3 aviones que lo dejaron parado por un par de meses con el consiguiente perjuicio así. Una empresa con el que habían hecho varios aviones y con el que había una perspectiva de 40 aviones más, digamos que había una fuente de ingreso. Etihad se retiró, no quiere saber nada, realmente fue... Porque aparte después los chilenos le sacaron también la habilitación, que teóricamente la estaban recuperando ahora, pero no quieren saber nada, y menos con Fadea directamente. ¿Hay posibilidades? Sí, porque se necesita un taller de MRO aparte del que tiene, por ejemplo, Latam, pero también está pidiendo Sky, están pidiendo Flybond y JetSmart para recorrer sus aviones. Pero en este momento no hay una directiva clara de lo que se quiere hacer. Sí, el Estado se quiere desprender, sí es verdad que el Estado ha estado en negociaciones con la Gobernación de Córdoba para, dentro de este problema que hay de las deudas del Estado Nacional con la provincia de Córdoba, darle en parte de pago Fadea. El gobierno de Córdoba estaba interesado quizás en la central nuclear, en algunas tierras, no estaba interesado
en FADEA porque lo considero. Sí, porque eso era parte de un paquete que incluía sentencias, creo, sobre Correcto, sobre las cajas de jubilación. Exacto, el Estado le ha reconocido y le va a pagar lo que se le adeuda teóricamente desde que comenzó el nuevo gobierno, o sea, de diciembre del 23, pero hay toda una deuda para atrás que hay todavía discutir cómo se la va a pagar el Estado. Pero ahora de Yarlora se puede esperar cualquier cosa menos que no sea astuto, porque recibir FADEA... está dentro de un paquete, evidentemente la plata que le tocaría recibir es muy grande, entonces de pronto mantener o aceptar FADEA como concesión no sería tan grave. Pero el problema es que no existe hoy en día algo que se quiera hacerse. Algunos por ahí tienen la idea de hacer una especie de pool de empresas que estén trabajando en FADEA. FADEA está como dividida, en una parte está donde se hace la parte militar y donde se está haciendo las piezas supuestamente para Embraer, y la otra parte donde están los hangares para, teóricamente, aviación comercial. Pero al día de hoy no hay nada claro, FADEA se encuentra sin pagar los sueldos, supuestamente me acaban de decir, no lo tengo confirmado, que presentaron un procedimiento preventivo de crisis. Bueno, eso es una decisión correcta. Sí. Porque le da flexibilidad para gestionar la plantilla de empleados, sí, hoy FADEA tiene un administrador que es el Julio Manco, una persona que viene de la época del PRO, que estuvo a cargo de la parte logística presidencial. Después tiene el segundo, lo tiene Guillermo Ballesteros, un ex aerolínea. Hay algunos asesores que son ex aerolíneas, hay un gerente de nuevos negocios que es supuestamente conocedor de la empresa, pero la realidad es que no se consiguen nuevos negocios y los sueldos hay que pagarlos. Lo único que se puede decir que está haciendo es el avión para instrucción de pilotos, que esta semana creo que tuvo el primer vuelo de prueba. El IA-100. Exacto, pero no existe nuevos negocios que hagan rentable a la empresa. Etihad se cayó. Es verdad de que hay interés de buscar que Etihad entre o el gobierno de Emiratos entre. No se va a hacer los F-16 al día de hoy no se van a recorrer en FADEA. Lo único que tendría con la Fuerza Aérea sería hoy un contrato por los Hércules. Potencialmente podrían ser recorridos los Orion, pero no existe otro contrato. Esa es la situación al día de hoy. Exacto. Alguien me rumoreaba, lo pusimos ayer en nuestra columna, sobre la posibilidad de que viajen los ejecutivos a hacernos no sé qué a Leburjet, lo cual me parece un despropósito no tener el dinero para pagar los sueldos. Estás bien informado, porque sé que por lo menos hubo o hay gente que está buscando ir a Leburjet, como han estado algunos yendo a todas las exposiciones de MRO o exposiciones militares, pero la verdad es que hasta el día de hoy no se ha conseguido nuevos negocios para FADEA, para hacer rentable FADEA. Por lo tanto hay que amortizar una estructura. FADEA tiene una gran pasivo, así que vamos a ver cómo sigue de acá en adelante. Bueno, y te veía con... Sí, porque de cara al futuro hay algunas cuestiones que sí me interesa que nos queden en claro, porque son los puntos que tenemos que prestar atención en el futuro. Uno es el de los costos aeroportuarios, porque con todas estas modificaciones el aeropuerto termina siendo en definitiva el que va a autorizar las operaciones aéreas. Es decir, la función, al haberse suprimido la autorización por parte de ANAC de itinerarios, rutas, tarifas y demás, todo queda supeditado a una coordinación con el aeropuerto. Y aquí es donde yo creo que hay que avanzar en otro tipo de organización también, porque bueno, en el mundo existen lo que se llaman los comités aeroportuarios, de slot, de administración de los espacios y demás, y donde se coordinan también los precios.
En eso también tiene que cumplir un rol fundamental tanto IATA como el Estado en ver que los costos de los aeropuertos, y no me refiero a los costos de cara a los pasajeros, las tasas y demás que pagan los pasajeros por el uso de la estación, como lo que también pagan las compañías aéreas, ¿no es cierto? El landing fee, los servicios de asistencia a la navegación aérea que lo fija el Estado, eso también. Acá nosotros tenemos desde antiguo un subsidio cruzado, o sea, los servicios de navegación aérea tienen un costo para las empresas internacionales y otro para las de cabotaje. Eso también hay algo que actuar en eso. Y después el Estado, y sobre todo el gobierno federal, tiene que continuar con una política que la veo en ejecución y la veo como un reclamo permanente del gobierno a las provincias y a los municipios, que es los famosos temas de ingresos brutos y los famosos temas de las tasas de seguridad e higiene que cobran los municipios. Eso, por supuesto, no lo puede modificar el gobierno federal, sino que es competencia de provincias y municipios, pero también son costos que inciden y que de alguna manera van a determinar el funcionamiento de las empresas en el futuro y el desarrollo de nuevas empresas. Pero acá, ahí en materia de lo que cobran los municipios, el territorio de un aeropuerto es federal. bueno, excepto pero Rosario. inventaron la tasa de seguridad, que el primero que la inventó fue Granado, es decir, se hizo la municipalidad de Ezeiza, la única finalidad que tenía la creación de la municipalidad de Ezeiza, que Granado le cobrara al aeropuerto algo. Y ahí la tenemos instalado a Granado hace 40 años, ahí de Capanga de Ezeiza. Y de ahí salió todo un montón de inútiles que son los que después fueron a parar a la ANAC, ¿no? Así que bueno, si es por eso, ya tenemos una historia. Ahora, todo ese tema. En la nueva reforma de la agencia, hasta donde yo sé, y no sé todo sobre la reforma, el ORSNA desaparecería fuera de la estructura, estaría dentro, pero igual sería un organismo regulador del sistema. Es decir, el ORSNA fue un invento para controlar el contrato del concesionario, pero en definitiva ese es un departamento de una agencia de aviación civil. No necesita ni directorio ni toda la superestructura que se creó alrededor de eso para ocupar cargos y funciones, nada más. O sea, es otra de las cuestiones que yo veo que se está actuando correctamente cuando se empieza a desarmar todas esas superestructuras que se crearon durante tantísimos años. O sea que eso va también en la buena senda. Es decir, una estructura de aviación civil ya está diseñada en todo el mundo, se sabe cómo debe ser. No hay que inventar mucho, no hay que inventar nada. Por eso vuelvo a las maestras. Copiemos lo que ya está, no inventemos nada. Copiemos. Pero copiemos bien. Para empezar hay que saber inglés para copiar lo que está en inglés. Entonces ahí tenemos un punto. Copiemos lo que ya existe y sabemos que funciona en el mundo. Es decir, dejemos de inventar la rueda. Ya está inventada la rueda, la pólvora, el papel, todo eso ya existe. Entonces hagamos las cosas que tenemos que hacer. Acá Carlos Fernando nos abre un poco el plano, nos pone luz sobre las reformas que se hacen con el decreto, el 338 y otros anteriores. Pareciera que esto estimula la llegada de capitales extranjeros. Bueno, se han creado algunas empresas, por lo menos en los papeles, de handling, de servicios aeroportuarios, etcétera. ¿Qué llegó nuevo? Nada. Una respuesta corta. Podemos... Vamos a tomar, por ejemplo, handling, que vemos cada 2x3 que se está creando una nueva empresa de handling. ¿Cuál empezó a operar? Ninguna. De capitales extranjeros grosos hay dos, una Mensis y la otra de Acciona, pero realmente no empezaban a operar. Lo único en handling que ha aparecido, aerolíneas ofreciéndole el servicio a JetSmart, Aerohandling, que es la parte de handling de aerolínea, y Flybondi, que prestó algunos servicios. Que ahora creó una nueva... Acaba de crear una nueva empresa para prestar todo tipo de servicio aéreo, entre ellos el handling. Pero todavía no está operando, esto fue la semana pasada. O sea, desde el punto de vista de líneas aéreas, no hemos visto nuevas líneas aéreas, porque la única que fue promocionada como tal, Cummins, lo único que está haciendo es fletando un avión de Royal Class, un metro,
la mitad de los vuelos los ha cancelado. Realmente lo único que hace es contratar como si fuera una agencia de viaje, no ha presentado los papeles. Bueno, está bien, es un formato raro de negocios. Claro, y hay otra cosa que Carlos la puede explicar mucho mejor que yo, que es, si acá seguimos sin saber qué van a hacer con aerolíneas. Ahora Entonces, ahora vamos. Mientras esté aerolíneas ahí, subsidiada por el Estado de alguna manera, ya sea por a través del dólar o a Ahora través vamos de los impuestos, a aerolíneas. Bueno, nadie va a venir a invertir si sabe que tiene un elefante que nadie lo termina de sacar del zoológico. Hasta que no saquen el elefante del zoológico, bueno. Carlos, me decía, estábamos con el tema del handling y tenemos a Intercargo ahí que no se sabe tampoco qué pasa. No, Intercargo se la va, o por lo menos se están haciendo los pliegos de licitación. Tarde para mí, porque nunca estuvo objetada para ser privatizada de la famosa ley, ¿no? De reforma del Estado. Del 70, exacto, del decreto 70. Y sé que también están, algo que no entiendo, pero están contratando a una, porque existe un organismo en el Estado para tasar las empresas, eso es obligatorio, que es el Tribunal de Tasación de la Nación, pero están recurriendo a contratar una empresa privada para que lo haga. Pero, raro, ¿no? Sin necesidad. Sí, sobre todo porque, si bien cuando sale el decreto de privatización, que salió hace 2 meses, creo, decía que el Tribunal de Tasación se había negado, que no podían, no decía eso la nota, por lo menos yo tuve acceso a la nota del Tribunal de Tasación, no decía eso. Lo único que decía que ellos tasan, como es lógico, por el sistema patrimonial, pero bueno, es lo que hay. Ojalá salga, ojalá se la pueda privatizar. Creo que en el contexto no va a haber nuevos oferentes, ojalá lo haya, pero no veo oferentes para Intercargo. ¿Sabes algo de la posición de los gremios ahí en Intercargo? No, sí. Intercargo está básicamente dominado por dos gremios, uno que tiene un 5%, que es el Gremio de Unión Personal Superior de Líneas Empresas Aerocomerciales, UPSA, y el otro, el 95%, que es Asociación de Personal Aeronáutico, APA, cuyo el segundo del gremio, Melella, tiene un fuerte poder sobre lo que realiza Intercargo. Tiene una posición contraria. Sé que en un momento hubo alguna conversación como para dársela a la gente de Intercargo, a los empleados, el gremio dijo que no. O sea, va a morir como el capitán de un barco, sí, porque si pongamos que los tres se hunde juntos, ¿no? El capitán siempre se hunde con el barco. Pero no, estos se bajan antes, estos no se hunden con el barco. A mí me parece que son los primeros. A ver, yo lo que digo básicamente es el siguiente tema, que también es para las líneas aéreas en Argentina. ¿Por qué alguien va a comprar Intercargo, ¿no? Si crear una nueva línea, una nueva empresa de carga, de rampa, no cuesta nada. Traer los equipos, igual posiblemente haya que traerlos y se quedarían por ahí con gente que ellos quieran, menor cantidad de gente y prestando los servicios en los aeropuertos que quieran. ¿Cuál es el problema? Si supuestamente no habría ningún impedimento para eso, y eso es verdad, no hay impedimento. Yo creo que hay sí un impedimento físico. En Aeroparque no hay espacio. De hecho, no dejan operar a Flybondi, por ejemplo. Dicen que en marzo iba a empezar a operar. Y en Ezeiza sí habría posibilidad de espacio físico para tener los equipos, pero nadie va a querer traer un salvavidas de plomo, como es una nueva empresa. Lo normal sería que creen la nueva empresa con su Acciona, Mensi, con su propio nombre, e invertir poco y nada y empezar a trabajar donde ellos ven rentable. Rentable, seamos claros, como está hoy el negocio de Intercargo, es Ezeiza, Aeroparque y 2 o 3 destinos más. Los demás destinos subsisten gracias al aporte de esos. Igual, Intercargo es una empresa rentable. Aproximadamente $1,5 millones por mes. Aún es rentable. Aún es rentable. Vamos a ir a una pausa y cuando volvemos hablamos de aerolíneas, Fernando, y tenemos ahí algunas
preguntas interesantes para esclarecer sobre las utilidades y rentabilidad de la compañía. Yo te pido ahí que me pongas un like, un comentario, que compartas con amigos el link de este programa y suscríbanse, siempre ayuda a que esto siga en funcionamiento, que gracias a Dios nos va muy bien. Nos vamos a las pausas. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Bueno, nos dejamos el aviso del Autoland, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Ya están también haciendo yo diría que están bastante avanzados tanto Airbus como Boeing en este sentido, ¿no? Para poner aquí un bocadillo técnico de lo que se viene en la aviación. Carlos, con bombos y platillos, Aerolíneas dice que tiene una ganancia, que hay mucha plata en caja. Contame un poco cómo son los números reales. Tenemos Bien. unas plaquitas también. Sí, si quieren mostramos un poco las placas y... A ver, la primera, ahí que tenemos. Ahí tenemos una que representa, para, digamos, no ir tan adelante, lo que el señor Seriani hizo un balance de corte de 6 meses para el famoso tema del fideicomiso. Entonces lo que se ve, el cuadro más importante dentro de un balance para ver cómo está la empresa, más allá del cuadro general del balance, es lo que se llama estado de resultado. El estado de resultado básicamente es la cuenta del almacenero. Me ingresó tanto, gasté tanto. Si ustedes ven en este cuadro, lo que van a ver es, esto de los 6 meses, van a ver que dice ingreso de servicio prestado, venta de pasajes, carga y otra yerba como exceso de equipaje, cosas por el estilo, correo, carga y correo, menos el costo de los servicios, menos el costo de los vuelos. Da una pérdida. Si vamos a los gastos de comercialización, obvio es un gasto, es un número negativo, igual una pérdida. El gasto de administración también. Después viene el resultado de inversiones permanentes, que es un fondo ahí del Pellegrini que tiene el Banco Nación, que es algo de ingreso despreciable. Pero vean que aparece un fuerte ingreso que es resultado financiero. A ver la placa de nuevo, por favor. Y por tenencia, incluyendo resultado por exposición a los cambios del poder adquisitivo de la moneda. Recamp. ¿Qué es eso? Eso es el ingreso extra que tiene la empresa, es un ingreso financiero, por tener todos los dólares que le entran por ventas de internacional, los liquida al valor del dólar MEP. ¿Ok? Recordemos que todos los gastos que realiza la empresa en dólares lo hace el dólar oficial, o sea, manda la plata al Banco Central y dice, yo necesito, al Banco Nación, necesito que me hagan la transferencia de esto en dólares, lo hacen al dólar oficial. Ahora, para liquidar, lo liquida al dólar MEP.
Con una brecha del 40, 50%. Claro, en algún fíjense momento. el impacto. Si analizan los que son los gastos, la pérdida bruta más los gastos de administración, de comercialización, ¿no? Van a observar que dio en ese momento 76.000 millones de pesos, ¿no? Y este ingreso extraordinario, reitero, se compone de la diferencia del dólar MEP más lo que es el RECAMP, que es un ajuste que se hace sobre los activos monetarios, que es muy despreciable, ¿no? Es de 66.000. O sea, casi licua toda la pérdida que había tenido. No sé si soy más o La menos... pérdida operativa con el ingreso financiero. Exacto. Esta es la cuestión. O sea, de 76.000 millones que había tenido de gasto, pérdida básicamente, con los 66 termina en una pérdida de 12.000. En el balance del año, que lo pueden obtener de la web de Aerolíneas, en información financiera, están los balances de la empresa, Sí. Ahí también lo tienen. Ahora, balance 2024. No existe, o sea, si bien está hecho, no está aprobado, está en este momento en la Auditoría General de la Nación, entonces recurrimos a lo que dice la Secretaría de Hacienda. ¿Qué es la próxima placa? Sí. La diferencia entre la Secretaría de Hacienda y los balances es que los balances a partir del año 17, o 16, si no me acuerdo, se pueden ajustar por inflación. Claro. ¿Qué significa eso? De que se lleva todo al 31 de diciembre. La Secretaría de Hacienda usa esos son pesos, moneda constante. Lo que usa la Secretaría es peso, moneda corriente. O sea, no hace ajuste, es también una cuenta de almacenero. Ingresa tanto, sale tanto. Veamos, este es el cuadro. Fíjense, ingresos de la operación de aerolíneas, venta de pasaje, carga y correo, 2.532.000 millones de pesos. Sí, sí. Rentas de propiedad, nada. Es la primera línea que vemos ahí. Exacto. Sí. Transferencia del Estado, 58.000 millones de pesos, que eso fue cuando empezó con el retiro voluntario, ¿no? Pero vea, otros ingresos. Otros ingresos es lo que no tiene la actividad de la empresa. O sea, lo que la empresa no es por el origen de vender pasajes, que son el dólar MEP. 484.000 millones de pesos. ¿Ok? Claro. Si vemos sobre el total, eso es más o menos el 16% de los ingresos representa. Entonces, quedémonos con esta cifra, 484.000 millones de pesos. Si vamos para abajo, en el rubro 9, vamos a ver qué dice resultado financiero total de la empresa. Ahí está. Para ver, buscamos resultado financiero total de la empresa. Sí. ¿Qué dice Hacienda? Aerolíneas ganó 104.665.000 pesos. ¿No? Sí. Ahora, 104 y yo inyecté 480 y pico. ¿Qué significa? De que 300 y pico hubiera sido la deuda real, la pérdida real, La pérdida real. si no hubiera estado ese resultado extra o ese ingreso extra. ¿Qué estamos diciendo hoy? Algo que hizo Lombardo, presidente de la compañía, fue todo lo que se liquidaba, o sea, cuando él compraba un pasaje internacional tenía la opción de pagarlo en pesos o pagarlo en dólares. Si lo pagaba acá en pesos, la empresa no obtenía dólares, entonces no podía liquidarlo. Entonces creó algo que supuestamente beneficiaba al pasajero, que era, mira, yo te lo hago contra la sucursal de Montevideo, entonces cuando a vos te vengan la tarjeta te va a venir en dólares, vos andá y pagá con dólar billete. Entonces, como el dólar billete era menor que el dólar turista, que le hubiera sido la facturación correspondiente, toda la gente empezó a comprar pasajes de esa metodología, para no pagar un dólar turista que es mucho mayor que el dólar blue, digamos. O sea, le convenía ir a comprar el billete a la agencia al precio blue, que le salía casi un 10 o un 15% más barato que el dólar turista. Y Aerolíneas, ¿qué consiguió? Que todo, como se hacía supuestamente contra la agencia, por el BCP le aparecía en dólares, iba y liquidaba esos al dólar MEP. Claro.
Flor de negocio. Eso es lo que ven registrado acá. O sea, Aerolínea ganó plata, sí, ganó plata. Financiera. Claro. ¿Cuál fue el negocio? Financiero. No fue negocio operativo. Y ahora No estamos... transportando gente ni carga, esa es la realidad. Transportando gente, perdió dinero. Y el escenario actual es sin cepo. El escenario actual es sin cepo, todavía se puede llegar a hacer, digamos, que la gente vaya y facture en dólares, digamos, o sea, la factura a través de Uruguay. A ellos lo que pasa es que la diferencia entre el dólar MEP y el dólar oficial es muy baja. Sí. Entonces, si bien hay un auge de la gente viajando al exterior, digamos que la ganancia extra que tiene la empresa no es significativa respecto a lo que tuvo en los años Por previos. la disminución de la brecha. Exacto. Claro. O sea que el ejercicio, ¿cuál es el pronóstico del próximo ejercicio? Te voy a cambiar la pregunta sobre la marcha. La voy a dividir en dos partes. Lo que te pregunté recién es cuál es el pronóstico y la segunda parte de la pregunta sería ¿qué ajustes hizo Aerolíneas Argentinas en este gobierno? A ver, las perspectivas actuales es que si sigue cayendo el dólar MEG, o se hace muy parecido al dólar oficial, vuelva a perder Aerolíneas, no tenga ese ingreso extraordinario financiero. ¿Y cómo lo suple, digamos? A ver, el mayor problema de Aerolíneas siempre fue internacional, la pérdida fue originada en internacional. Y hoy tiene una gran demanda de internacional en medida de que los ingresos de internacionales sean a valor, digamos, oficial, Aerolíneas va a entrar en pérdidas. En medida que pierda ese ingreso extraordinario, va a entrar en pérdidas. Y con necesidad de asistencia del Tesoro. Con necesidad de asistencia del Tesoro. ¿Y qué ajustes hizo? No, si uno analiza la empresa, básicamente los ajustes son todos despreciables. Sí, dotación, Lombardo heredó la empresa es un poco capcioso porque él fue miembro, digamos, de las anteriores gestiones, digamos, no de la gestión durante el gobierno del PRO, pero sí de la anterior con Recalde y sí toda con Seriani. Pero digamos que cuando asumió en enero del 24, tenía una dotación de 11.963 empleados, hoy tiene a la semana pasada 10.123, se espera el gran anuncio de estar debajo de los 10.000 para dentro de un mes y pico, que daría como valor del año 2013, que estuvo por debajo. La mayoría de esa reducción de personal Aerolíneas no echó a nadie, implementó dos medidas, que fue retiros voluntarios anticipados, ¿no? Prejubilación de gente, y si bien hay una gran parte de gente que se fue sin acuerdo inclusive, y la verdad que le provocó una gran poda en los sueldos en el año pasado a los empleados, ¿no? Eso desde el punto de vista masa salarial en la empresa es el segundo gran coste, inclusive en el año 23 estuvo superior al combustible. Combustible ha heredado una baja del combustible, por lo tanto... Internacional. Sí, pero también acá se ve reflejado el combustible. Relacionar el costo de la masa salarial con el de las empresas internacionales comparativas. No tengo los datos finales del 24, pero los otros estaban a nivel... La masa salarial respecto a lo demás era, digamos, $1.000 o $2.000 menos que el promedio de toda la industria, o sea, era similar a la industria. Aerolíneas tenía una masa salarial promedio por empleados, hablando a números de, por ejemplo, el 23 de $53.000 de masa salarial por empleado. O sea, una cifra altísima. Masa salarial, hablamos. Costo empresario. Exacto. ¿Por qué? O sea, no es siempre uno cuando habla, no, a mí me pagan tanto, bueno, hay que pensar de que, por ejemplo, los empleados de aerolínea tienen un aguinaldo más, que se lo divide en dos, tiene determinados privilegios, las vacaciones, X.
vacaciones, el plus vacacional, porque la vacación en sí no tiene extra coste, que generan un alto costo para la empresa. Ahora, yo tengo ahí hay dos temas, ¿no? Uno es lo que acabas de decir y el otro es la cantidad de empleados por avión. La cantidad de empleados, bueno... Hoy, ¿no? Hoy la empresa redujo un avión, pero estaba en lo mismo con que la heredó, digamos, Lombardo era de 84 aeronaves, ahora está en 83, pero si hacemos el ratio bajó de 142, hoy está en 120 más o menos. Y comparativamente... la tendencia mundial de las grandes líneas aéreas es ir a 100 pasajeros por avión. Las low cost que estaban en promedio de 80 lo están intentando bajar. O sea que la empresa está, digamos, sigue estando por alto. También hay que aclarar algo, ¿no? Cuando hablamos de por qué son las pérdidas, si uno analiza los yield, el yield es el rendimiento neto tarifario, y toma las 100 empresas principales, aerolíneas, su rendimiento tarifario estaría 95, y por supuesto a partir de la 90, un poco más, pierden todas plata, digamos. O sea, por más que Aerolíneas diga que tiene buen ingreso, realmente el ingreso es muy bajo. O sea, a futuro tenemos que ver que el ajuste se tenga que ajustar, que pegarle otro torniquete, otra vuelta de tuerca. ¿Y qué pasó con las medidas de noviembre, de los acuerdos famosos de reducciones y demás? No se ha hecho básicamente nada, porque, a ver, hay cosas que son para la galería, pura galería, ¿no? Decirle, los pilotos viajan en business, nosotros tenemos... Los pilotos hoy antes lo hacían con 2 meses de anticipación, ahora lo hacen con 1 semana de anticipación, van, reservan y viajan en business. Digamos, si hay lugar, viajan en business. Antes bloqueaban 2 meses antes la business, pero bueno, hoy lo hacen lo mismo. Y no es solamente, sino que hay otros gremios que también viajan con sujeto de espacio en business o en business directamente. Entonces no es un problema eso. El tema de los remises, siguen usando remises, ¿no? Y ahora lo que hemos visto, por ejemplo, antes la dotación de la empresa de los pilotos surgía de lo que eran las horas block dividido 70, porque se suponía que a partir de la hora 71 pagaban lo que se llama hora flex, hora extra, que salía un fangote más de plata, un X porcentual mayor. Después con las distintas administraciones, sobre todo a partir del año 2008, donde el gremio de APLA obtuvo mucho poder, se logró de que empezaran a pagarle plus, o sea, previo a eso, uno volara 0 horas o 69,9, cobraba el mismo sueldo. Pero ahora a partir de ahí empezaron con, no, bueno, pero pagame un plus entre la 0, entre la 20 y la 30, otro entre 30, y tenían las horas flex. Ahora lo que le dieron es las horas flex a partir de las 65, y encima le siguen pagando los plus por todo lo demás. O sea, son aumentos encubiertos que se le dan, y reitero, yo no le echo la culpa a los pilotos o al gremio, porque pueden pedir lo que quieran. Lo que pasa es que del otro lado tiene que haber gente razonable que sepa lo que está haciendo. Sí. Y no lo hay. Otra pregunta es que he escuchado mucho entre los pilotos de aerolíneas que la carga de trabajo está muy desbalanceada entre las distintas flotas, digamos, ¿no? O de distintos aeronaves de flota. A ver, hoy Aerolíneas sigue volando lo mismo. Es más, yo se me ocurrió... Me refiero al compromiso de trabajo, por ejemplo, en lo que es 737. Está bien. A ver, en el año 97/98, estamos hablando varios años atrás, el promedio de los pilotos volaban entre 56 y 63 horas mensuales, con una diversidad de flota que generaba improductividades. Si tomamos octubre del año pasado, básicamente con 3 flotas, ¿no? Porque no hay otra, 330, 737 y Embraer, estaba en 48. ¿Qué quiere decir? En lugar de aumentar la productividad, como es la tendencia mundial, se disminuyó. Ahora, si nosotros analizamos, por ejemplo, temas como flota de 330, vamos a ver que hay gente que cobra horas extra y la mayoría no vuela o vuela poco. Yo tengo mensajes de gente que me dice, Carlos, me programaron 2 vuelos. ¿Qué quiere decir? De que tengo
9 días de servicio, pero si son 18 a 20 días de servicio que te tienen que programar todos los meses. Claro. ¿No? Y esos 2 vuelos, uno a Europa, pónganle 2 de Europa, que sería lo más pesado, son 50 y pico de horas en el mejor de los casos. O sea, se lo está haciendo mal. Y a eso le sumamos de que hay gente que se ha jubilado, en general comandantes de 330 por la edad, entonces pasaron una gran cantidad de comandantes a 330, lo cual genera improductividad en 330, porque si antes volaban poco. Pero a su vez, ¿de dónde lo sacan? De comandantes de 737. Y los comandantes de 737 que generas el vacío, ¿de dónde lo sacan? De copiloto de 330. Y los copilotos de 330 que necesitas para cubrir, ¿dónde lo sacas? De copiloto de 737. O te quedaste sin copiloto. Tenés que tomar gente. Y lo mismo pasó. Han promovido, han hecho acuerdos dentro de octubre, de promover gente. Y la flota Embraer, que es una flota que la subutiliza la empresa, que están volando muy poco, promocionaron más comandantes de Embraer. ¿De dónde lo sacan? De copilotos. Está bien, Embraer están volando poco, pero eso está generando de que en cualquier momento que diga el gremio, necesitamos gente, incorporar pilotos. ¿Por qué? Porque la empresa, los que están negociando por la empresa, desconocen los principios. Son gente que no sabe lo que está negociando, entonces da atributos que después tienen un gran problema. Del lado de los pilotos, por ejemplo, hay gente capaz que sabe qué es lo que le conviene. Y bueno, si del otro lado... Nos quedan unos minutos. El 877, Fernando. Bueno, es lo que falta. El 877 es el régimen de vuelo del personal técnico, tanto de cabina como el personal de vuelo, los pilotos. Y ese es un pendiente que, según comentarios allegados al ministro Sturzenegger, bueno, está próximo a salir, pero con el próximo a salir venimos hace tiempo. Y eso también es otra de las cuestiones que explican por qué tampoco hay inversiones, porque en definitiva tenemos un régimen laboral en uno de los componentes más importantes, que es el personal de vuelo, que está con unos regímenes que no son los regímenes que se regulan universalmente. O sea, convengamos que es un hueso duro de roer. Es, ¿no?, un hueso duro de roer, pero hay que roerlo y bueno, hay que sumarle a todo lo que viene explicando Carlos en materia de improductividad de la compañía, y que nadie va a venir a invertir en un mercado donde tenemos a alguien que no sabemos que es improductivo y que el Estado no nos está diciendo qué es lo que va a hacer en definitiva, si la va a privatizar o no la va a privatizar, o o la va a mantener o no la va a mantener. Entonces, si yo tengo uno que está subsidiado o que eventualmente puede estar subsidiado, y bueno, hasta que no me aclaren el panorama no voy a invertir. Tengo un minuto, dale. Recordemos algo, el convenio marco que firmó APLA, que fue homologado por el Ministerio de Trabajo y que obliga a todos los pilotos que estén en el país, que no fue derogado, tengan que acogerse al convenio de APLA. O sea, eso también está la personería gremial. Tenemos las asociaciones gremiales, tenemos los convenios colectivos y tenemos el tratamiento de estas cuestiones de aerolíneas desde el punto de vista impositivo también, que tiene una serie de ventajas que no tienen el resto de las compañías. Y finalmente, controlar qué es lo que nos va a facturar Aeropuertos Argentinos 2000 en el futuro, cuando sean ellos los que decidan dónde se vuela, cómo se vuela y a qué costo se vuela. Bueno, muchas gracias por haber venido. Espero que hayan podido decir todo. La verdad que es una cantidad de información muy valiosa, de mucha calidad. Así que gracias. Y gracias por estar ahí. Te dimos todo lo que pudimos en el tiempo que tenemos. La vamos a seguir. Chao.